Buenas tardes, gracias por sumarse a esta actividad de los programas educativos del ente público Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de la ex-ESMA, dentro del programa La Escuela va a los Juicios. Esta actividad, que bueno, tiene por nombre el después del juicio contraofensiva montonera, pretende hacer una especie de balance, de proyecciones, de ver los hitos tal vez no, que nos deja este juicio, más allá de la sentencia, sobre todo, pero también que nos ha dejado toda la etapa previa, la instrucción del juicio, ¿sí? Y que nos deja hacia adelante, ¿no? Hablando tal vez más pedagógicamente o con fines educativos para transmitir a los estudiantes, ¿no? Así que bueno, me presento, soy Diego Guiñazú del programa La Escuela va a los Juicios, como les decía, acá me acompaña también Andrés Centrones, coordinador de la subárea de programas educativos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para después pasar a una breve parte un poquito más expositiva, si se quiere, con cada uno de los invitados que ahora voy a presentar. Y bueno, arrancamos, si les parece, entonces con para los que no han participado todavía del programa y ven por primera vez esta charla, esta transmisión, vamos a contarle un poquito que ya el programa tiene 7 años de funcionamiento y junto al programa hemos participado de declaraciones testimoniales, periciales, testigos de concepto, ¿no? Indagatoria de los imputados, debates incluso en torno a incorporación de nuevos hechos y delitos, ¿no? Dentro de un juicio. Sobre todo esto me refiero a los delitos sexuales, por ejemplo las violaciones. Después, bueno, alegatos de las querellas particulares, de la querella general, o sea, de la fiscalía, palabras finales de acusados, incluso lectura de sentencia también, ¿sí? Y en este juicio, el juicio de contraofensiva montonera, hemos participado desde el comienzo en la presencialidad y luego ya en la etapa de virtualidad por la pandemia, que han retomado los juicios, participamos haciendo actividades, tomando como insumo la transmisión que hacían de este juicio por medio de un medio comunitario que se llama La Retaguardia, ¿sí? Eso fue fundamental para nosotros porque pudimos tomar ese material y seguir trabajando con los juicios desde nuestras casas. Así que bueno, eso es un poco cómo transitamos este juicio, ¿no? Y desde el programa intentamos siempre vincular todas estas resistencias, ¿no? Como mencioné, la contraofensiva de Montonero fue, ¿no? un hecho de resistencia, ¿no? a la dictadura genocida, y nosotros desde el programa intentamos siempre vincular estas resistencias, estas luchas, ¿no? Con los desafíos del presente. Por ejemplo, para esclarecer, no sé, la política criminal, podríamos decir, del libre mercado, ¿no? Que algunos defienden hoy en día como si fuera un dios, ¿no? o si fuera a ser rebelde, adherir a esas teorías, ¿no? Anárquicas del mercado, por ejemplo. ¿No? Todo eso, basta mirar nuestra historia reciente, ver el programa económico de la dictadura, sus antecedentes, ¿no? Lo que dejó. Bueno, contra todo eso es lo que resistían también estos compañeros y compañeras de la contraofensiva, ¿no? Todo este juicio, digamos, llevó muchísimo tiempo, no es solo estos 2 años del juicio de la etapa oral y pública a la que asistimos con el programa, sino que ya hace más de una década que, bueno, primero hubo que sortear todo esto que mencionamos siempre, las actividades previas a ingresar a una audiencia, ¿no? Todo lo que impedía el juzgamiento, ¿no? Las leyes de impunidad, los indultos, ¿sí? Todas esas cuestiones que hubo que sortear primero para poder llevar adelante los juicios. Y ya hace, como les decía, ya hace más de una década que comenzó aquella etapa de instrucción, ¿no? Que después desembocó en esto, ¿no? El juicio oral y público que llevó adelante el Tribunal 4, el TOF 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, con esta denominada causa contraofensiva Montoneros, ¿no? Que es ni más ni menos que son acusados los imputados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 94 militantes
Montoneros entre agosto, si no recuerdo, agosto del 79 y septiembre del 80. ¿Sí? Entre ellos se encontraban, por ejemplo, los padres, el papá y la mamá de Guillermo Amarilla Molfino, ¿no? Uno de nuestros invitados hoy al panel, la mamá también de Ana, ¿no? Ani, le decimos Ana Montoto Raberta, que se llama María Inés Raberta, su mamá, también estaba entre esos casos, por ejemplo, de estos 94 personas que les mencionaba, 83 de ellos fueron, quedaron como desaparición forzada o asesinato. Dentro de ese grupito estaban estos madres y padres que les contaba de nuestros dos compañeros que invitamos hoy, y también entre los 11 sobrevivientes de toda esa gesta, podríamos mencionar también a Beto Díaz, que también lo tenemos como invitado hoy aquí, Víctor Hugo Díaz. ¿Sí? Y bueno, entre todos ellos partícipes de esto, y sobre todo los hijos e hijas de los militantes de aquella época que motorizaron el juicio, ¿no? Lo impulsaron fuertemente, también tenemos como invitada a Gabriela Sosti, que es la fiscal, la encargada justamente de la acusación general para poder condenar a estos genocidas que estaban imputados en la causa. Después ya vamos a hablar un poquito más, tal vez en detalle de esto y de la sentencia también, que fue como en dos partes. La primera sentencia fue contra un grupo y uno de los genocidas quiso, digamos, pasar por enfermo y evitar la sentencia, y bueno, y aproximadamente un mes después le dictaron también la sentencia, donde todos fueron condenados. ¿Sí? De eso vamos a hablar mejor ya más en detalle con Gaby Sosti también, ¿sí? De las cuestiones específicas. Si les parece, vamos a ir arrancando con la primera exposición, que va a ser Ani. Si te parece, Ani, si estás en condiciones para arrancar vos, me encantaría... Perdóname que justo se me había desconectado algo la compu. ¿Qué decías? Los últimos 5 segundos. No, que bueno, estaba ya dando el pie para poder que puedas empezar vos, si te parece. Entre Ani y Guille, tenemos... sí, muteate por las dudas porque mi micrófono creo que acopla, hasta que ya te doy. Acá un poco se entrecruzan también las historias, ¿no? Entre las historias familiares de Ani y Guille, ya que el grupo, digamos, que son secuestrados en Perú. Ahora vamos a hablar un poco también de esto, que la persecución no solo era, ¿no?, fronteras adentro, sino que también fue como dentro del Plan Cóndor, incluso internacional, no solo en Latinoamérica, sino también en España. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, el secuestro del grupo que estaba justamente la abuela de Guille y la mamá también de Ani. Así que bueno, pero me gustaría empezar con vos, Ani, sobre todo por el tema de esto, de cómo fue que empezaron, digamos, a armar la causa, la investigación, cómo fue este grupo humano, sobre todo, ¿no?, que se formó en la contraofensiva, y como sé que vos decís también, es una familia, ¿no?, una familia ampliada, creo que vos le decías. Y bueno, tengo más cosas, pero empecemos un poco por ahí, si te parece. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mira, justo hace 2 días se cumplieron 10 años que empecé la primera reunión de la causa, que sé si había qué casualidad que justo tenía este encuentro por Zoom. Me lo acuerdo porque era muy cerquita de mi cumpleaños, así que pude relacionarlo siempre la fecha, ¿no? Y en mí, porque esto debe ser distinto en cada uno de los hijos e hijas, así que yo hablo de justo mi momento y espacio. En mí como que yo tenía en ese momento mucha necesidad de llegar a... Vieron que uno siempre de chiquito tiene esas marchas históricas y los cánticos que dicen aparición con vida y castigo a los culpables. Bueno, con el tiempo, la aparición con vida, obviamente que cuando uno es chiquito
tiene otro significado, y después cuando vas siendo más grande te vas dando cuenta. Y el castigo a los culpables era algo que empezaba desde hace unos cuantos años bueno, cuando empezaron los juicios principalmente, ¿viste? Uno empieza a tener esa necesidad de lo que fue diciendo desde chiquito y que lo tiene como naturalizado en la cabeza, que bueno, que empiece a ser real ese castigo a los culpables. Y bueno, justo estaba hablando con mi prima Juli Raberta, que también laburó en la causa desde los inicios, que tenía como mucha necesidad de llegar a esa instancia, como que en el trayecto de mi vida, desde chiquita, como que uno va incorporando, asimilando la historia de distintas formas. Y cuando primero, bueno, yo me crié en una familia que era de compañeros, mi viejo se juntó con una compañera, entonces había como una naturalización de lo que era el desaparecido, la desaparecida, porque además mi hermano tenía el papá desaparecido, mis primos tenían a sus papás desaparecidos, y si no eran presos políticos, o sea, como que el ambiente de la desaparición estaba como naturalizado cuando uno era chiquito, y lo hablábamos como con mucha cotidianidad. Pero cuando uno se va acercando y se va haciendo un poquito más grande, te das cuenta que por ahí te faltan como detalles que empiezan a generarse como necesidades imperiosas en uno de conocer, ¿viste? Eso creo que fue como eh, mis inicios. Y ahí esa desaparición, que uno necesita como hacerlos aparecer. Y llegas a la adolescencia y hacerlos aparecer, obviamente no es con vida, como decíamos cuando era chiquito, sino es hacerlos aparecer con los relatos de los amigos, y empezás a investigar los amigos, los familiares, la necesidad constante de tener cada detalle de la historia, en mi caso, de mi mamá. Porque si bien me había criado con compañeros, mi viejo le costaba mucho hablar de mi mamá, y Adela, que era la madre de mis hermanos, no la conocía de cerca como para hablarme de mi mamá. Entonces, en la adolescencia es eso, me agarró como esa necesidad de redescubrirla, de hacerla aparecer en sus historias, en su militancia, en su vóley, jugaba al vóley, tenía como muchos ambientes, muchos espacios en los cuales me fui como acercando a cada uno de esos espacios de mamá. Y por suerte con mi hijo también podía hablar mucho más, con mis familiares Rabertas también podían contarme más cosas, y fue fundamental, creo que fue ahí el quiebre, fue fundamental un cassette que tenía de mi mamá, que me dieron a los 16 años, que se escuchaba su voz, que se escuchaba sus pasos, que se escuchaba lo cotidiano. Entonces ahí, eso fue como hija, creo que fue una de mis primeras necesidades, de rearmar esa aparición de mamá. Y después, es eso que te digo, como que eso no me alcanzaba, necesitaba llegar a eso, al castigo, a los juicios. Y me acuerdo que lo veníamos hablando con mi prima, y viste que estaba lo de Plan Cóndor, que ya había juicios iniciados, pero como que yo le decía, necesito como reabrir esto de la contraofensiva, como que era el tabú, inclusive para los propios compañeros, cuando llegábamos al momento de que todos son compañeros, esto, lo otro, la contraofensiva era algo que hacía ruido entre todos ellos. Me acuerdo, el 17 de agosto, me llama Vir una tarde, y me dice, Ani, estamos armando una causa de compañeros que cayeron en la contraofensiva, y yo dije, en lo que quería investigar, que quería como estar. Y la llamé ese mismo momento a Juli Raberta, que era como nuestros temas que salían de conversación, el tema de iniciar una causa, y nos fuimos al otro día a la primera reunión. Y al viernes arrancamos a investigar. Fue así, es como que esto fue, suponete, un miércoles, y el viernes ya estábamos investigando en Crónicas, que era el diario Crónica, que ya ahí Pablo Yonto nos mandó a investigar
con todo un grupo, que estaba Martín Mendisalva, Martíncho, Flor Tajes Albani, me acuerdo que también estaba Pozzi, que es Benítez, Oscar Benítez, que ahora me está haciendo la gamba la prima, acá la tengo a Sol Benítez, que está cuidando a mis hijitos para que yo pueda hacer esto, así que esa es la familia que armamos. Y, ¿y quién más estaba? Y Juli Roberta. Y bueno, y nos fuimos ahí, y ahí es cuando me di cuenta que ya no, como que esto no era individual, que no era una necesidad mía, que era algo que yo tenía que realizar, porque en el momento que fui a esa reunión y nada, y me encontré con amigos que yo ya conocía desde la guardería, que por ejemplo Vir y otros, hasta gente que nos conocíamos pero sin conocernos, ¿viste? Y, y bueno, y de ahí ya la necesidad de juicio era algo colectivo, ya no era una necesidad de juicio por mi mamá en la contraofensiva, era una necesidad de todos los compañeros que habían caído con mi vieja y desde ese momento era eh, esa investigación colectiva de que no te alcanzaba con tener, es más, como que te olvidaba bien por quién estabas ahí, era la sensación es que todos tenían que tener la mayor cantidad de pruebas para que nadie quede afuera, para que se juzgue colectivamente y que se haga justicia por todos. Entonces, eso fue como una de las cosas más, eh, como más importantes en el inicio, ¿viste? Es esa sensación de familiaridad, eso, de familia desde el minuto uno, de que no te alcanza con rearmar la historia de uno y saber los detalles de uno. Necesitábamos los detalles de todos porque eso era lo que iba a hacer que esto pueda llegar a ser algo de justicia, porque ya después es lo que te digo, la justicia no alcanzaba si dejaban a uno afuera, tenía que ser de todos. Entonces, bueno, desde ahí se empezó a laburar incansablemente, por momentos más, por momentos menos, depende si venía el macrismo, si venía quien viniese que cortaba todo, pero el laburo se siguió haciendo, con más acelere, menos acelere, pero se laburó durante esos 10 años. Eh, eh, y creo que lo que siempre digo cada vez que me preguntan, esto se hizo gracias al aporte de todos. No se hubiese logrado lo que se logró si no fuese por el aporte de todos los familiares, amigos, compañeros, que aportaron ese granito que se necesitaba para poder llegar a esa tremenda investigación. Y obviamente comandado por gente que sabía y que dio también todo su corazón, como Pablo Yonto, Coco, Sosti, o sea, como que se fue sumando cada uno el aporte que pudo desde su lugar. Y creo que eso fue algo eh, muy bonito desde el inicio, ¿viste? Y yo creo que no lo hubiese podido sostener si no fuese justamente por esta gran familia, por este laburo colectivo, sino porque por momentos eran cosas muy duras, muy difíciles, y que si no tenía a mis amigos, mis compañeros, mis hermanitos del alma al lado, es difícil, ¿viste? Sostener tantos años. Eh, y bueno, por eso creo que tiene muchos plus, muchas cosas buenas, no solo la sentencia, que bueno, obviamente es lo máximo que uno esperaba y por lo que uno había iniciado, pero después tuvo tantas cosas buenas que eso era algo más de todo lo importante que fue y que va a seguir siendo, porque uno desde que empezás con esto sabes que va a haber una contraofensiva 2, una contraofensiva 3 y ya hablamos de las cosas que van a hacer nuestros hijos en contraofensiva 45, no sé. Así que bueno, eso... Bueno, bien, bien. Buenísimo. Un poco, bueno, por eso era esta intervención tuya para dar cuenta de esto, ¿no? También de esa construcción colectiva tan fuerte y tan unida que se veía, al menos cuando íbamos ahí presencialmente a los juicios y en la virtualidad también, porque, bueno, estaban siempre ahí en el Zoom, todos seguían participando.
y acompañándose. Eso es también, si bien hemos ido a muchos juicios también, pero bueno, esto es como que es algo muy particular de este juicio sobre todo. Llama la atención eso, cómo, ¿no?, se creó esa especie de unidad fuerte de apoyo entre todos para salir adelante. Así que bueno, bien, como un primer, por eso quisimos invitar que estén las generaciones, ¿no? Que esté también Beto, que ahora le voy a dar la palabra a él para ir intercalando un poco ahí las generaciones. Ustedes, ¿no?, como hijos buscando, ¿no?, terminar de redondear esas identidades, ¿no?, toda esa militancia de sus viejos. Y ahora, por otro lado, tenemos acá a Beto Díaz, y él tal vez nos puede dar un panorama un poquito más de tal vez cómo era en ese momento, ¿no?, los compañeros, las compañeras, cómo fue engancharse en la contraofensiva, cómo sigue siendo eso, esa identidad militante hoy en día también, ¿no? Beto, ¿cómo estás? Estás muteado, no se te escucha, Beto. Ahora sí, buenas tardes a todas, todas. Y bueno, ahora sí aprovecho para saludar a Anita, que la acabo de escuchar, a Guille, a Gaby, Sosti, y a todas las compañeras, compañeros que nos están escuchando. Así que encantado de que hagamos esto, de que nos hayan invitado y que podamos hablar un poco de qué nos dejó la contraofensiva, digamos. Ese era el legado de la contraofensiva, al menos eso vi que decía por ahí, ¿no? Así que, bueno, hay dos momentos que tal vez me pueda referir en esta intervención. Una es cómo hicimos la contraofensiva, y otra es qué pasó con el juicio, ¿no? Así cómo se acercó uno, y pudo intervenir en reuniones y contando, digamos, recordaba también recién cuando Ani decía que su primera intervención hacía 10 años, yo calculo que también. No sé por qué tengo una idea de una primera reunión en Avellaneda, que no sé dónde era, pero ese es el recuerdo que tengo, de una primera reunión, y hace sí, hará 10 años fácil, de esa primera convocatoria. Bueno, para ir un poquito para atrás, siempre como dijimos en el juicio y como se dijo de distintos lugares, la convocatoria fue amplia, abierta, la convocatoria en el exilio, pero también lo que más trabajo llevó, digamos, era conectar a los compañeros que estaban en el país, ¿no? Porque, bueno, estábamos sin contacto con la conducción nacional, en este caso nosotros en la zona sur del Gran Buenos Aires, hacía más de un año, fácil, mucho más de un año. Y bueno, era encontrar ese contacto. Recuerdo que a mediados de marzo, abril del año 78, sí, llegó una comunicación desde afuera, a la casa de una persona, de un simpatizante nuestro, a la zona sur, donde dejaban una dirección en México, en la calle Alabama. Bueno, ahí en ese momento nosotros definimos quiénes iban a salir, y salieron una compañera que era la responsable en ese momento de la zona, que era Lila Manual, junto con una compañera referente de Lomas de Zamora, Coca Lencina, ¿no? Una compañera muy conocida de la zona. Y bueno, empezaron a preparar su viaje para la época del Mundial, de junio del 78. Y ellos se van en junio del 78, salen del país, y bueno, y nosotros habíamos dejado una cita fija cada semana, en ese junio. Las citas nuestras eran en una calle determinada, caminando 4 cuadras,
que nos llevaban alrededor de 5 o 6 minutos, y bueno, entrabas por una punta, el otro entraba por la otra, y te ibas, ¿no? Porque, bueno, pensábamos que esa salida implicaba también el contacto bastante más rápido, ¿no? Pero eso no sucedió. Eso no sucedió, pasó el tiempo y prácticamente nosotros nos olvidamos de las compañeras que se fueron y del posible contacto, ¿no? Así que todas las energías las volcamos nuevamente, digamos, a fortalecer la organización que teníamos en ese momento, ¿no? Y a acompañar la resistencia a la lucha de los trabajadores, que era lo que hacíamos. Igualmente en ese momento había cambiado un poco las actividades, todos estábamos trabajábamos en fábricas, bueno, hacíamos nuestra vida cotidiana, hacíamos mucha propaganda y visitábamos muchas personas, ¿no? Bueno, ese ritmo que tenía la zona sur del Gran Buenos Aires en ese momento, bueno, había caída de compañeros, siempre se daban caídas, pero bueno, en ese momento la inteligencia justamente, la inteligencia estaba focalizada en el hecho de, este, de que había muchos compañeros que se quedaban desconectados por caída de sus estructuras, por caída de compañeros, y la necesidad de reengancharse. Bueno, el foco lo pusieron ahí, la inteligencia lo puso ahí. Digamos, en esos posibles enganches, en esas citas que te llegaban por un lado, un pedido de cita por un familiar, por alguien conocido, y eso es lo que hicieron, focalizaron ahí. Y así es como llegaron a poder ingresar en la estructura, ¿no? Les cuento que nosotros casi al final en la época de octubre, más o menos, éramos 40 compañeros organizados en las dos zonas, ¿no? En Sur 1, Sur 2, que se vivía, que eran, bueno, Quilmes, Varela, Berazategui, y Lanús, Avellaneda, Lomas, y bueno, eso a partir de los primeros días, finales de noviembre y primeros días de marzo, se producen una seguidilla de caídas, bueno, y destruyen, prácticamente desarticulan esa estructura, ¿no? Es así que al menos, por un lado son todos los compañeros que caen, pero también todos los que quedan sin conexión. Y eso fue, la última caída la tuvimos el 12 de diciembre. Y fíjense ustedes que la compañera que salió, me la encontré de casualidad, el 20, sí, después de la primera fiesta de diciembre, sería el 26 de diciembre. 14 días antes había una estructura armada, y llega ella y nos conectamos el día 26 de diciembre. Así que ahí nos comenta esta idea de salir del país y del tema de llevar adelante la contraofensiva. Y esto quiero contar una anécdota. Nosotros éramos 3 parejas, 6 compañeros. Y cuando les comento a los compañeros de que la propuesta era esta, de salir del país, nadie quería salir. Nadie quería salir. O sea que me costó mucho trabajo, digamos, en varias reuniones, varias citas, poder, ¿cómo es? Hacerles ver, digamos, que la necesidad, porque los compañeros lo que decían era, no, si quieren hablar con nosotros, que vengan aquí. Nosotros no salimos, la lucha está acá. Y también hacerles ver que nosotros no teníamos recursos, habíamos quedado muy poquito. La idea era justamente salir a poder homogeneizar la política, ver, bueno, cuál era, digamos, la propuesta. Así que después de muchos rodeos, muchas conversaciones, se pudo llegar a esto de que finalmente de poder salir, ¿no? Y lo hicimos a principios de enero. En enero más o menos empezamos a salir. Carlos Caris y Nora Larrubia fueron los primeros que llegaron a México, porque ellos salieron por Bolivia y fueron directos. Y nosotros no, nos quedamos un tiempo en Paraguay porque no teníamos dinero, así que teníamos que esperar que el dinero llegue, y estuvimos como más de 15 días en Asunción, que es un lugar muy chiquitito, y bueno,
todos sabemos que el Plan Cóndor estaba rondando, digamos. Yo creo que las ventajas que teníamos nosotros es que no éramos conocidos, no nos conocían, habíamos estado desde el principio adentro del país, y no conocíamos a la gente que estaba afuera, así que bueno, eso era una ventaja de poder movernos. Y así llegamos a México en febrero, ahí, bueno, ahí vamos directamente a una base a hacer el entrenamiento. A nosotros nos tocaba venir con las tropas especiales de agitación, digamos, éramos un grupo que nos íbamos a especializar en las interferencias televisivas en la zona sur del Gran Buenos Aires. Este, Así que bueno, quiero contar esto porque en ese momento cada compañero, el valor que tenía cada compañero, ¿no? Y bueno, la estructura de inteligencia logra llegar 15 días antes de que pudiéramos salir y desarticular la estructura de zona sur, ¿no? Que pasó también en otros lugares, en Capital también pasó más o menos en ese final de diciembre, más o menos en esos meses. Así que, bueno, eso fue un poco cómo nos conectamos con la conducción nacional y para volver con la contraofensiva, ¿no? En ese sentido nosotros no teníamos, bueno, creo que lo hemos explicitado en el juicio, no teníamos ninguna objeción, digamos, de regreso, nada, al contrario, estábamos adentro y lo único que queríamos era estar en el país. Este, y bueno, que obviamente que volvimos con mayores recursos y demás, y pudimos llevar, creo, adelante toda la misión que se nos encomendó, que justamente eran estas proclamas, interferencias, era intentar romper el silencio de la dictadura, y lo hicimos junto con los trabajadores, ¿no? Y eso me parece que es un valor fundamental. Una de las primeras interferencias que nosotros hicimos era sobre el conflicto de Peugeot, un conflicto muy abarcador, digamos, en ese momento, septiembre del 79, donde los compañeros planteaban, y fue tapa de crónica, de que si no había aumento de salario, marchaban a la Plaza de Mayo. Y ese era un indicativo. Ya había un indicativo en el paro del 27 de abril de la CGT, de la Comisión de los 25, y después empezaron a darse los conflictos. Y esto, lo que proponían los compañeros de Peugeot, también venía a romper esta etapa de los conflictos de sabotaje, de trabajo a tristeza, de todos métodos más defensivos, ¿no? Acá se estaba hablando de ganar la calle, y eso era un indicativo. Ahí había una ruptura. Así que bueno, nosotros fuimos a hablar con un delegado de Peugeot, le contamos lo que íbamos a respaldar la lucha de ellos. Me acuerdo que él nos decía, muchachos, no pasen frente a la puerta de fábrica, porque los están esperando, saben que ustedes van a hacer ese tipo de cosas. Y nosotros le dijimos, no, acá hemos cambiado, tenemos un método distinto, ahora tenemos unos aparatos que podemos interferir la televisión, y vamos a usar esa metodología para poder hacer masiva la convocatoria, digamos, o los reclamos que ustedes plantean. Así que bueno, eso fue, lo hicimos en un edificio en la zona de Berazategui, en un edificio que estaba abandonado, pero que nos vino muy bien porque tenía como 12 pisos. Y bueno, esa interferencia llegó hasta, porque ganamos altura, llegó hasta la zona de Bernal, llegó a sectores de La Plata, bueno, todo lo que es esta zona sur. Así que, bueno, fue también un editorial del diario La Nación, ¿no? Se hizo eco de eso porque justamente coincidía el 17 de septiembre, en esos días habían asesinado a Mendizábal y a Croata, ¿no? Entonces hacían como un combo. Lo que decían era que el gobierno militar decía que la subversión estaba derrotada, y aparecían todas estos indicativos, ¿no? de transmisiones, dirigentes en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esa pudo romper el cerco informativo, ¿no? Bueno, y así después, digamos, creo que lo otro se contó bastante en el juicio. Me parece que lo bueno que tuvo este juicio es que nos permitió
a los que fuimos protagonistas de ese momento, también poder contarle a nuestros compañeros por qué lo hicimos, digamos, y por qué lo hicimos y cómo lo hicimos. Porque un poco, retomando las palabras de Anita, es cierto, que había dentro de la misma organización, había compañeros que la rechazaban, pero también la rechazaban porque tampoco la conocían mucho de cómo se hizo, digamos, por qué, desconocían el por qué y el cómo. Y entonces cuando surgió la propuesta del juicio, bueno, yo conozco a Pablo Yonto hace mucho tiempo, y me acerqué porque la intención era justamente eso, dar el debate al interior de los compañeros que quedábamos, para que conocieran cómo se hizo, cómo se formuló, y que no en todos lados hubo, que como siempre se decía, fue un desastre. No, no fue un desastre. Digamos, en algunos lugares y en varias zonas se llevó adelante estas interferencias, se tuvo conexión con los trabajadores, se apoyó la lucha, y bueno, y lo que determinó. Así que la intención que tenía siempre era dar el debate para romper esta lógica, por lo menos al principio internamente, digamos, de qué nos pasó a nosotros como montoneros, porque tampoco nosotros tuvimos después de eso y llegado a la democracia la posibilidad de discutir esto. Y todos comenzamos a hacer nuestras vidas, digamos, y bueno, y ahí quedó esperando, quedó en el tiempo, digamos, frisada, ¿no? Y el valor que tiene, me parece, este juicio es eso. Y las características particulares, y la diferencia con otros juicios, creo que está ahí, digamos, porque acá lo que se juzgaba era una operación de una organización, de una única organización, en un determinado momento, en un determinado espacio y tiempo. Eso es lo que se juzgaba, digamos. A diferencia de los otros juicios, que los otros juicios abarcan víctimas por ahí aisladas, de secuestros y demás, pero que no están, en todo caso, coordinadas o articuladas por un objetivo en común, digamos. Acá no. Acá había un objetivo en común, que era justamente venir, desarrollar esta maniobra y poder, ¿cómo es? Eh, 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 ¿Cómo es? Hacer estallar a la dictadura, ¿no? En sus políticas, en sus avances, demostrar que la lucha de los trabajadores podía ser cierta, podía alcanzar esos objetivos, y bueno, así que me pareció que eso es lo que tenía de característica particular este juicio. Y otra cosa que quiero marcar también en el juicio es cómo se abordó. Me parece que ahí está también uno de los secretos de cómo culminó, porque en general no fuimos a la defensiva. No, no, no. Nosotros fuimos con nuestras verdades, porque ¿qué había pasado hasta este momento? La contraofensiva había sido hablada por otros. Hablaron por nosotros hace 40 años que vienen hablando por nosotros, desde los periodistas, los analistas, los que a veces trabajan sus tesis, digamos, con respecto a estas cosas. Y siempre reproducen lo mismo, siempre reproducen lo que ya se dijo. Esta es la idea, lo que hay que decir, porque es bastante difícil e incómodo decir una cosa que no se dijo, porque te ubicas en un lugar distinto, te ubicas en un lugar incómodo. Entonces, en general, todos dan vuelta, pero siempre reproducen lo que el orden ha venido diciendo sobre un tema. Y esto pasó con la contraofensiva. Hasta que se escuchó las voces nuestras, y las voces nuestras no fueron pidiendo permiso. Nosotros fuimos a decir nuestra verdad, porque teníamos la certeza que diciendo lo que decíamos, planteando el origen de la violencia, ¿no? El otro día, cuando me habían hecho una nota, justo era el día, se cumplía un aniversario más de los bombardeos a Plaza de Mayo, donde mataron a cientos de personas y hirieron a miles. Y somos nosotros los que tenemos que dar cuenta de la violencia, del origen de la violencia, con esos antecedentes. ¿Somos nosotros? No, yo creo que no. Son esas minorías concentradas, que son
los que mandaron, digamos, los que ordenaron el genocidio, las que tienen que dar cuenta de ese tipo de cosas, no nosotros. Todos los actos de violencia que nosotros pudimos producir están justificados totalmente y legitimados ante el genocidio que llevaron a cabo, digamos. Por eso, en ese marco, me parece que surgió la idea esta este, de la resistencia de los pueblos, ¿no? La legitimidad de la resistencia, de resistir, que los pueblos tienen legitimidad de esas resistencias. Y me parece que la contraofensiva marca también eso. Deja como estos disparadores, digamos, hoy a los muchachos que quieran hacer sus tesis tienen permiso, muchachos, pueden decir otras cosas, ¿eh? Ahora ya está, ahora está legitimado, digamos, hay un tribunal, se dijeron un montón de cosas, digamos, porque cuando ustedes hablan de estas personas, de toda una generación que justamente fue contra el orden, y uno puede decir, ay, no acataron los mandatos, claro, claro que sí. Una generación que corrió los límites, porque nadie hizo lo que hizo hasta ese momento, lo que hicieron estos compañeros que no están, digamos. Y de eso estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de eso, de los ícaros, eso de la mitología griega, que empezó a volar, voló, 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 y todos dicen desobedeció el mandato. Pero nadie pone el eje en que Ícaro volvió y voló mucho más que su padre, y corrió los límites. Él hizo lo que nunca nadie hasta ese momento había hecho. Bueno, de eso estamos hablando. Estamos hablando de esa generación, de esos compañeros que tuvieron esa decisión, ¿no? Porque justamente hoy, cuando a veces se dice, como es, no se puede hacer tal o cual cosa porque no hay correlación de fuerzas favorables. Bueno, ahí también pueden mirarse. La contraofensiva fue un manual de cómo se construye una relación de fuerzas que te favorezca. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros iniciamos el juicio en abril del 2019, plena época de macrismo, ¿alguien sabía si el macrismo se iba a caer en unos meses más o iba a continuar? Eso no se sabía. Sin embargo, fuimos con esa decisión. Y esa decisión es la que nos permitió construir un coro de voces que se ajustaba todo en una misma dirección. En reivindicar la lucha de los compañeros, en reivindicar que era justo lo que habíamos hecho, en reivindicar todo lo que se había hecho. Entonces, me parece que ahí está el tema central, ¿no? Además de que, bueno, tuvimos los compañeros abogados como es y una fiscal brillante, bueno, que se fueron articulando, digamos, pero también creo que dando cuenta de lo que sucedía ahí en el tribunal, lo que decían esas voces, ¿no? Lo que decían los familiares, lo que decían los hijos, lo que decían los papás, las mamás de las personas que no estaban. No solo lo que decían los protagonistas, digamos. Y me parece que eso generó toda una situación de que generó ese cambio, ¿no? Y por eso digo, es un manual perfecto de cómo se construye las relaciones de fuerza, que las relaciones de fuerza no son estancas, se construyen. Me parece que eso también dejó la contraofensiva. Y por último quiero agregar que también otra cosa que me parece como este legado que deja la contraofensiva es que esas voces de luchar por un mundo mejor, de cómo es acortar esas distancias, esas inequidades, se escuchan, se metieron de lleno en un mundo depredador, digamos. Y eso uno podrá decir, sí, bueno, es simplemente un grupo reducido de gente que siguió la contraofensiva, lo que sea. Digamos, yo creo que va a tener resonancia en lo que es la militancia política, porque de alguna forma llega. Va a influir sobre la militancia política,
Y se escucharon esas voces, ¿no? ¿Quién iba a decir que en épocas de meritocracia, de todas estas terminologías que han avanzado todo en este tiempo, de estas minorías que quieren hacernos ver un mundo que es el mundo que ellos desean, un mundo que te plantean un mundo depredador, ¿no? O sos el cazador o la presa. Ese es, bueno, lo que me parece lo que hay que justamente poner en discusión es qué mundo queremos, ¿no? Como poníamos nosotros en discusión hace 40 años ese mundo. Bueno, me parece que eso también deja la contraofensiva. Obviamente que como es también va a influir sobre los otros juicios que se vienen dando, pero me quedo con esto, me quedo con estos debates, estos disparadores que se metieron de lleno, sin pedir permiso, se metieron en un momento determinado sin pedir permiso. Bueno, y esos debates pasarán un tiempito y habrá mucha militancia que lo volverá a tomar. De eso no tengo dudas. Bueno, gracias por ahora. Gracias. Muchas gracias, Beto, por tu primera intervención. Buenísimo. Bueno, vos mencionaste por ahí esto de que corrió los límites, ¿no? La contraofensiva, el juicio de la contraofensiva, claramente corrió los límites también en cuanto desde el punto de vista de nuestra participación, ¿no? Corrió los límites primero en lo que podíamos hablar, ¿no? Con los estudiantes y las estudiantes, porque normalmente veníamos de hablar un básico, un estándar, ¿no? de los juicios, lo que pasó, el recorrido que pudimos hacer como sociedad hasta lograr retomar los juicios, y normalmente ahí quedábamos. ¿Sí? Y en esto pudimos ir un poquito más, ¿no? Corrió esos límites que vos decís, porque pudimos hablar un poco más de otras cosas, ¿no? A veces hasta llegábamos a hablar normalmente de Cuba, ¿no? Lo más conocido. Y en esto pudimos hablar también de otras cosas que también fueron influencia en ese momento, ¿no? En el 79, la revolución iraní, por ejemplo, Nicaragua, ¿no? Todas esas cuestiones que no las hablábamos normalmente. Y bueno, y acá se empezó a hablar de eso también, de las ligas agrarias, ¿no? Cosas que no se conocían mucho tampoco, y tampoco la historiografía argentina tampoco las trató tanto, ¿no? Sobre todo las ligas agrarias. Y bueno, y con esto de paso, ya que mencioné las ligas agrarias, toda esta cuestión, vamos a ir acercándonos a las palabras ahora de Guillermo Amarilla Molfino, también nieto restituido. Y bueno, hablábamos de esto, ¿no? De correr los límites del testimonio, ¿no? Ya que todos menos Gaby Sosti, que es la fiscal, los tres invitadas, dieron su testimonio en este juicio, ¿no? Y si hablamos de testimonio, me parece a mí que es fundamental darte este pie, Guille, porque me parece que también tu identidad, ¿no? Vos recuperaste tu identidad, sobre todo gracias a la lucha de las abuelas, por supuesto, pero también en base a un testimonio, ¿no? De una sobreviviente que al dar su testimonio, ustedes como familia pudieron llegar a reencontrarse también, ¿no? Así que, si te parece bien, te paso la palabra para que puedas comentar un poco de esto que te di el pie, y también cómo fue para vos dar testimonio en este juicio, en qué te marcó, qué te dejó este proceso, ¿no? del juicio. Me parece que tenía medio colgado. Hola, Guille, ¿me escuchás? Estaba con algunos problemitas tenía la compu media tildada, había mencionado hace un ratito, Guille. En todo caso, si no... A ver. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí está bien. Apagate la cámara de última y ahí apagué la cámara, a ver si agarra un poquito más de dinámica. Bueno, lo hago con la cámara apagada, así evitamos que quede... Hace un rato también me perdí escuchar casi... Es un problema de mi máquina, ¿eh? Perdí las palabras de Víctor, porque pasó el tiempo mío con la máquina colgada. Así que disculpen, perdí sus palabras que habrán sido muy interesantes. Bueno, gracias por... La verdad que la Escuela va a los Juicios fue otro componente de las diferentes audiencias que se fueron dando a lo largo de la causa, ¿no? Porque
yo divido la causa en dos partes, en algún punto, ¿no? Hay muchas, pero también está la parte presencial y la parte virtual. En la parte del presencial ya era una linda costumbre, un lindo hábito ver a la escuela va a los juicios y a los alumnos y a las alumnas presentes en la sala. Era hermoso. Y después, ese me parece un trabajo maravilloso que hicieron, porque también hay otro trabajo, más allá del trabajo que se hizo desde adentro, que fue gigante, de compañeros y compañeras, como también de Sosti y de Yonto y de los diferentes espacios de querella, pero también mucho trabajo que se hizo desde, como es este caso, la Escuela va a los juicios y otros espacios que fueron visitando y que fueron acompañando y que fueron formando parte también desde la difusión, como fue en su momento, como fue también, digo, después ya en la parte virtual, digamos, el trabajo que hizo la retaguardia fue fantástico, sentó un precedente para otras causas, porque su difusión hizo posible inclusive que una compañera reconozca a una persona que la tuvo secuestrada a ella, cuando que no recuerdo ahora su nombre, se me borró, pero este policía fue a prestar su testimonio, él se presentó como testigo y fue reconocido por la compañera Isabona. Entonces, eso fue posible también gracias al trabajo de difusión que se hizo desde medios independientes de otros lugares. Creo que fue un gran avance y que sentó Álvarez, ahí está, Álvarez, y que fue su trabajo. Después, el relato, yo cuando entré a la causa, cuando entré a una reunión, a una de las primeras reuniones de la causa, todavía era Martín, no era Guillermo. En el camino pasaron muchísimas cosas. Era Martín, no era Guillermo. A ver, prestaba otros testimonios y otras declaraciones referidos a mi apropiación, había ya sido en uno creyente y en el otro testigo por la causa de mi apropiación, pero esta causa era diferente porque una cosa para mí significaba hablar de mi vida, hablar de mi apropiación, hablar de personas que yo conocía como eran mis apropiadores, y otra cosa era prestar un testimonio referido a una historia colectiva, a una lucha colectiva, porque ya no hablaba de mí, hablaba de la lucha de mis padres y de sus compañeros y sus compañeras, y también de todo el esfuerzo y todo el trabajo que venían trayendo los compañeros y las compañeras de la causa desde hacía muchísimos años. Entonces el compromiso era otro. Quizás en otros momentos o en las otras causas uno se sentaba a contar sus impresiones, porque tampoco había no era un testigo claro de cómo había sido la propia apropiación tampoco, no conocía el funcionamiento en su totalidad, ni siquiera ahora conocemos el funcionamiento en totalidad. Se encontraron, se desvela un poco más cuál era la función de mi apropiador dentro de la jefatura 2 del ejército. Bueno, eso Sosti lo deberá conocer, manejar mucho mejor, pero se sabe cuál era su trabajo y se siguen conociendo nuevos asuntos. El tema es eso, ¿qué pasa en los juicios después? Yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué pasa después? Porque con tanto entusiasmo, con tanto empuje y con tanto correr y con tantas ganas de que llegue el día de la sentencia, que finalmente llega y se da lo que uno espera, después pensaba, uno se encuentra en un vacío, ¿qué pasa después? Y no, y después pasan cosas, pasan un montón de cosas, porque se abren otras puertas, se abren caminos, hay aprendizajes, hay datos, como decías, Diego, cuando hay relaciones, hay familia. Entonces, como decías, Diego, mi caso se resolvió porque una testigo por una causa de Campo de Mayo declaró sobre el embarazo de mi mamá y eso llevó a que se resuelva un caso después. Entonces, siempre seguramente se pueden ir resolviendo otras cosas, aporta datos para futuras soluciones, para futuras causas, como sabemos que pasó
ahora como contaba con lo de Ahí Sabona, ¿no? Que encontró, que identificó a este hombre en la pantalla. Voy a ver si puedo hacer que se me vea me siento un poco hablando en el anonimato, sin la pantalla, pero bueno, ahí está, ahí está. No, Guille, parece que no va. Después lo editamos, te ponemos tu foto después. Por lo menos. ¿Ahora se me escucha? ¿Me escucha? Bueno. Y el trabajo, y también porque tiene que ver con la construcción, digamos, en este encuentro con la construcción de la identidad, el encuentro con la verdad, y después empezar a construir identidad, también se construyen identidades. En este reconocimiento, en este conocer la militancia de los compañeros, de nuestros viejos, de nuestros viejos mismos también, de su militancia, de su recorrido, de su vida, quizás es algo que en la soledad no se hubiese alcanzado nunca, como seguir el trabajo colectivo, el paso a paso de lo que tuvieron ellos en las decisiones de su vida, es también reconocer nuestro camino, reconocer nuestro andar, y quizás llevarnos en mi caso, a elegir cómo nos queremos llamar, quiénes queremos ser, qué familia no biológica queremos formar, como puede ser la familia que uno tiene acompañándola cuando está prestando testimonio, ¿no? Toda esta gran familia. Entonces, se van tejiendo otros lazos, se van conociendo otras posibilidades de relacionarse con la vida. Uno no se olvida de dónde viene ningún sentido, de lo que decían las palabras en donde uno se fue desarrollando, donde fue creciendo, donde de golpe quizás se dictaminaban leyes de la vida en el lugar de formación de una, que después con el correr del tiempo uno va reconociendo que son inciertas. Voy a poner imagen, porque estoy siendo muy abstracto y sin imágenes quizá pierda un poco sentido lo que digo, ¿no? Pero cuando se habla de un llanto, cuando se habla de una lágrima, de un llorar, quizás en los lugares que uno tuvo como desarrollo, como infancia, estaba visto dos veces mal, porque el que lloraba era un marica, estaba mal visto el llorar y visto el marica. Entonces, uno aprende también en el recorrido colectivo, en los abrazos, en las miradas, en los acompañamientos, no hacia uno, sino entre todos, en la necesidad de acompañar también, que los lugares lógicamente, de angustia, de sufrir, de pesar, pueden convertirse en lugares familiares, sin ser es una bandera, pero pueden convertirse en lugares familiares y posibles de transformarse en un lugar de lucha y no de pena. Eso, en el primer lugar donde lo vi antes de la causa, fue con las abuelas que fueron las que hicieron posible que yo y 129 personas más conozcamos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro nombre, cuál es nuestra historia, nuestra identidad. Y eso fue posible gracias a una lucha colectiva, dada por las abuelas de Plaza de Mayo y por tantas otras personas que después fueron acompañando desde los espacios, de diferentes espacios de la sociedad, como son la ciencia, y bueno, conocemos, no vamos a entrar ahora en la historia de las abuelas, pero lo quiero entrar en relación con el trabajo que hubo en la causa y que yo vi en la causa, no solamente desde la querella interna, sino desde diferentes espacios de la sociedad, de la comunidad, como decía antes. Después de cambiado el nombre, después de haber atravesado tantas cosas también judiciales, tanto tema judicial, uno se encuentra con
con hermanos declarando en esta causa, con sus propios hermanos, con sus hermanos de sangre. Eso también quizás en su momento fue muy significativo, y no soy el único caso de abuelas que está en esta causa, hay 2 casos más de abuelas, que también dio una gran alegría, en particular, acá hablo, de tener a los hermanos, de que sea posible que hoy existan personas que puedan estar sentadas en un tribunal, en un juicio, y hablando ya desde otro lugar, porque quizás la verdad a veces puede ser dolorosa, pero uno apuesta por el dolor en la verdad antes que por la alegría en la mentira. Entonces, a eso le hacemos frente, y por eso vamos y seguimos ahora desde mi lugar y desde nuestro lugar, tratando de localizar a los más de 300 nietos que los quedan, ¿cierto? Y eso se hace desde todos los espacios, y creo que este es otro espacio. El programa de la Escuela va a los Juicios me parece que es un espacio que sabemos que es un gran aporte por los lugares, por más allá del trabajo de la memoria colectivo. En este caso es un trabajo, me parece que el acento está puesto en la lucha colectiva, pero bueno, hablamos de eso, hablamos de lucha colectiva cuando... No se te escuchó, Guille. Después de hablamos de lucha colectiva, no se te escuchó después. Seguir con sí, No, parece que ya se le... ¿Se cortó? A ver ahí. Te quedaste en lucha Ahí se colectiva, corta. estabas comentando y se cortó después, sí. Sí, que la escuchaba Anita cuando hablaba de las generaciones venideras, con contraofensiva 1, 2, que ya tenemos 1, 2, y que vendrán la 3, la 4, la 5, la 7, la 8 en futuro. Y esas generaciones son generaciones que tienen garantizado justamente una siembra colectiva, y que no dudamos que van a seguir en ese camino. Y entre esas generaciones se corta. ¿Se corta? Ahí se te escucha, ahí se te escucha. No sé hasta dónde había llegado, pero me parece que está medio difícil, ¿no? A ver, ahí se me escucha. Intentarlo, a ver, de las generaciones, después... Se llegó a escuchar la Sí, cita a Anita con las generaciones y contraofensiva 4, 5, 6. Bueno, bien. Que esas generaciones, bueno, entre esas generaciones les cuento, así como algo, voy a salir un poco de la seriedad, a ver si agarra un poco de acelere mi computadora, capaz que no le gusta tanto la seriedad, hoy está con otro ánimo. A ver, ay, no, Guille, no. Es como que cuando empezás a hablar toma envión y después ya se cansa, se ve la coma. bueno, ¿Y desde el celular, Guille?
Si querés, si podés, si estás, no sé si estás con datos o estás con señal de Wi-Fi. No, estoy con Wi-Fi. ¿Se escucha? Bueno, sí. igual que siga Gaby, ¿no? Me parece que sí. A ver, ¿se escucha? Ya está. Bueno, sí, que siga Gaby porque me parece que va a ser una palabra cada 10 segundos. Va a ser un tanto tedioso. ¿Les parece? Sí, ahora justo se te estaba escuchando, pero capaz que empezás a hablar y se te corta. ¿Tenés posibilidad de pasarte a otra cosa, si no, un celular o alguna? Si no, mientras sí, vamos pasando la palabra y después, en todo caso, si te puedes pasar a otro dispositivo, seguimos. Bueno, igualmente no tenía mucho más por decir, les quería contar. Ahí se está escuchando, ¿no? Vamos, bueno, les quería decir que No, se te traba, ¿eh? Ya está. Ya está porque... Evidentemente no quiere saber nada. Sí, ya. Bueno, intentamos después, si querés saber un ratito. Sí. Dale, Guille, gracias. No, por favor. Bueno, entonces seguimos avanzando, así pasamos un poco. Bueno, antes de pasarle a Gaby, igual, bueno, hacemos como un pequeño repaso acá todo lo que fue surgiendo entre las palabras de Beto, Ani, Guille. Bueno, bastante, digamos, tiene todo que ver con un poco las vivencias de cada uno de ellos en dar su testimonio. Y ahora con respecto a Gaby, bueno, ella fue la que llevó adelante la acusación general, ¿no? contra estos genocidas de inteligencia, el ejército, el batallón 601, ¿sí? Repasando un poco para los que capaz no participaron tampoco de este juicio, porque participamos también de otros, así que no viene mal. Te pasa un poquito esto. Y algunas de las cuestiones que también hacen que este juicio tenga, como ponga a disposición nuevos hitos también, ¿no? Así como hubo juicios en la historia que fueron dejando sus hitos, este también, a mi entender, tiene los suyos, ¿no? Desde comenzando porque se juzgó a digamos, la inteligencia del ejército, ¿no? También donde se reivindicó fuertemente, como recién comentaba Beto también, ¿no? La militancia, cosas que no se podían hablar antes en otros juicios, ¿no? Ni hablar de las épocas en los 80 y 90, pero esto, como decimos, fue un pasito más allá, ¿no? Corrió los límites, como decía también Beto. Y bueno, también en cuanto a esto del grupo humano que comentaba Ani, ¿no? El acompañamiento, esa unión familiar, si se quiere también. Y bueno, también el aporte de acá, desde la acusación, que, bueno, Gaby Sosti para mí pertenece a ese grupo de personas que son valiosísimas también, como tenemos ya mencionaron, a Pablo Yonto, tenemos a Ciro, todas las personas que intervinieron en las querellas particulares en este juicio y en tantos otros que más o menos siempre son los mismos, porque tampoco son tantos, pero son valiosos. Así que vamos a darle la palabra a Gaby Sosti para que nos cuente un poquito, sobre todo también a ella, qué le pasó con este juicio, ¿no? ¿Qué le dejó? ¿En qué la marcó? Tal vez, así como yo siempre digo con los estudiantes y los docentes, que uno no entra de la misma manera que en la que sale de un juicio, ¿no? Sino que, digamos, cuando entras a un juicio no salís igual que como cuando entraste. Y bueno, un poco eso es así en distintos juicios que hemos participado, y supongo que a ella también, al igual que, ¿no? Que dio en su testimonio, también les ha pasado. En algunos casos ha sido sanador, reparador, en otros no.
eso depende de cada persona también, ¿no? Así que bueno, vamos a unas palabras primero iniciales con respecto a esto, Gaby, y después también tengo algunas otras preguntas más concretas. Bueno, Te paso la palabra. buenas tardes a todos. Bueno, yo soy un poco rebelde para contestar las preguntas tal como me las formulan, y empiezo a hablar por donde me pinta. Lo primero que me dan ganas de decir, después de escucharlo a Ani, me quedé con ganas de escucharlo más a Guille, pero bueno, después de escucharla a Ani, a Beto y a Guille, lo primero que me dan ganas de decir es qué lindos hijos y qué lindos compañeros nos dejaron esos compañeros que ya no están, ¿no? Yo suelo decir algo, y diciendo con algo que dijiste, cuando dijiste que ellos hablaron como testigos, pero de alguna manera también en el juicio hablé como di mi testimonio, ¿no? Mi testimonio, mi mirada de la historia, mi mirada de la militancia. A mí a la sazón me toca esta función, que yo la asumo de manera profundamente militante, que es ponerle palabras formales a la representación de la acción penal de la sociedad. Y soy bastante reacia a la cosa acartonada, instituida y tan procesal, pero a la vez, por otro lado, creo mucho en el ritual, en ciertos rituales. Y entendí, después de muchos años de estos juicios, que el ritual del juicio oral realmente es un momento sagrado, donde pasan cosas que se pueden predecir, que se pueden manejar, pero que siempre sorprenden y te atraviesan y tensan ese arco para que la flecha se dirija hacia un lugar de manera más o menos certera. Por lo general se supone que en un juicio esa flecha es encaminarse hacia ese gesto simbólico total que es una condena, ¿no? Es como el final de ese ritual. Pero yo también aprendí a reconstruir y a elegir un texto, una manera de decir lo que tengo para decir y de hacer lo que tengo para hacer en estos juicios, que por lo general desborda ese espacio procesal, ¿no? Yo no solamente hablé de la historia en este juicio, yo hablo de la historia en todos los juicios en los que intervengo, porque creo que lo que pasa, lo que suele pasar en los juicios es que se cuela, se escapa esa historia y el juicio queda atrapado en el relato del dolor, ¿no? Y yo intento desmarcarme, o en todo caso intento tratar de dar cuenta de que ese dolor, que semejante dolor, que es el peor, que es el más atroz, es el más perverso y el más masivo, se produce por una razón. Y me parece que es fundamental en estos juicios que se hable la historia. En este juicio se habló la historia, habló a través de lo que hablaron los compañeros, de lo que hablaron los hijos, dándole encarnadura, haciendo aparecer a los compañeros en sus pequeños relatos y en la recuperación de ese sueño que soñaron, ¿no? Yo digo, yo sigo soñando, hoy sigo soñando el sueño que soñaron esos compañeros. Y eso me impulsa a hablar ese texto que tengo para decir, que estoy obligada a decir de determinada manera, porque un alegato tiene sus formalidades, pero en la medida que puedo yo intento que se atraviese esa lectura de la historia, porque aparte es lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso el genocidio como el acontecimiento hiperbólico de ese enfrentamiento, de ese encuentro histórico de dos caminos: el camino de los que luchan para lograr su pan y el camino de los que matan por su gula. Esto es así, para mí, desde el inicio, sigue siendo, y en este juicio lo que sucedió es que quedó como, a diferencia de lo que pasa en otros juicios que queda más diluido, quedó como muy anclado, ¿no? en dos espacios, que no me gusta nombrarlos como espacios de enemigos, pero sí son dos miradas de la historia, que son miradas que arrastramos ahora y que no terminamos de resolver, ¿no? Yo creo que la función de los juicios, por eso el desafío que tienen los compañeros con las escuelas, para mí es vital. Yo a veces digo, me encantaría tener más micrófonos o más lugares para poder transmitir eso poco o mucho que fui aprendiendo en este recorrido desde lo formal, pero también desde este modo de hacer posible que la historia se vea,
para que las nuevas generaciones lo escuchen, ¿no? El desafío de los compañeros en la última etapa de ese enorme desafío militante, que fue la contraofensiva, que pusieron el foco donde había que ponerlo, eran los medios de comunicación, ahí había que comunicar de otra manera. Ese desafío sigue estando ahora, y la única manera de saldarlo es la palabra, es hablando de las cosas que hay que hablar, porque cuando hablan los otros y nosotros callamos, se escucha la voz una voz torcida, ¿no? Y hay otra cosa, de tantas cosas que me han pasado, desde lo jurídico, desde lo procesal, desde lo personal. A mí hoy día, mi trabajo en estos juicios que hace, no sé, desde el 2009 que estoy, ya lo profesional y lo personal no tienen límite. A mí me atraviesa desde lo personal, y en todo caso, yo tengo una mirada de cuál es mi función dentro del Poder Judicial, y la que creo que debería ser de todos los hombres y mujeres que trabajamos con la guita que nos paga el pueblo para hacer la tarea que tenemos que hacer. Para mí también es un desafío dejarse atravesar por esa historia. Para mí es absolutamente inconcebible que en estos juicios no se hable de estas cosas. Lo que pasó, lo que cuaja, que lo recuperan todos, y yo lo siento de esta manera, en esto que nombro como espacio ritual del juicio, que pasó cuando estábamos presentes y siguió pasando en la ausencia, es eso que decía Sani, esta fuerza, recuperar ese espíritu real de la militancia que era en colectivo y con amor. No se puede si no es con otro, y no se puede si no es desde el amor. Y sentir eso, y esto se los digo desde el lugar más despojado y más desamparado, porque hay momentos que yo estoy sentada ahí con un micrófono y sabiendo que tengo que enfrentarme a los defensores que van a decir cualquier mierda, y frente a jueces que no sé qué carajo piensan, que por lo general piensan mierda. Por suerte nos tocó un tribunal absolutamente amable, asequible, contenedor, ¿no? Fue un espacio, fue una oreja enorme. No pasa así en la mayoría de los juicios. Yo conozco muchos jueces, estuve en muchos juicios, y no siempre pasa así. Y una se siente muy sola frente a alguien que conozco. Yo dentro del Poder Judicial soy una rara avis en general, y entiendo que la mayoría de los funcionarios que alimentan este poder, que es uno de los peores poderes que construye y alimenta la democracia, y que si no lo modificamos no vamos a conseguir absolutamente nada. Bueno, en ese momento, sentir lo que yo sentí en este juicio, ¿no? Esa fuerza, ese amor, esa solidaridad, yo me sentí invencible. Dijera lo que dijese, yo sabía que esa flecha se dirigía al mejor lugar, empujada de la mejor manera. Y no me importaba cuál fuera el resultado y el esfuerzo. Y creo que fue eso, ¿no? Que fue un trabajo, siempre es un desafío enorme, un desafío político enorme, nombrar las cosas que se nombran en los juicios. Yo siempre acuso por genocidio, siempre nombro que el origen del genocidio, que la razón del genocidio fue producir el exterminio económico que produjeron, y que lo siguen produciendo ahora, a punto de decir que hace 45 años necesitaron más de 600 centros clandestinos, y hoy le alcanzan con 3 jueces y 3 canales de televisión. Pero es la misma historia, son los mismos protagonistas, y es un dolor bastante parecido. Yo suelo decir lo que decía Víctor, es cierto, o sea, una de las cosas que se recupera en este juicio sobre la historia de la contraofensiva es la lucha permanente de los trabajadores. Los trabajadores no bajaron un carajo los brazos. Los llevaban en camiones desde las fábricas a los centros clandestinos, llegaban con los overoles y las pancartas de Viva Perón, y seguían, en la fábrica seguían militando, seguían luchando. Tuvieron que tener más de 600 trabajadores para destruir al 67% de las personas desaparecidas fue la clase trabajadora. No jodamos. El otro día, en las últimas audiencias del juicio de Campo de Mayo, que está en paralelo ahora, que es en definitiva lo mismo que contraofensiva, pero antes. O sea, Campo de Mayo se dedica a destrozar la columna norte de Montoneros y al PRTR. En la última audiencia elige declarar
en indagatoria a uno de los imputados. El tipo quería desmarcarse, decir que no había tenido nada que ver con nada y que él servía el café. En el departamento de inteligencia él servía el café. Pero contando a quienes servía el café, cuenta esto, que es, yo a veces digo cosas y no tengo manera de probarlos. Y el otro día el tipo dijo que a Campo de Mayo iban todos los dueños de la fábrica de la zona norte, de los cientos de fábricas de la zona norte, a sentarse con los milicos, con las departamentales, con la iglesia. De eso hay que hablar en estos juicios. De eso hay que hablar en estos juicios. Porque eso es lo que quisieron exterminar y eso es lo que siguen queriendo. O sea, ese modelo de país, son golosos los tipos, no quieren. Yo me acuerdo, hay una anécdota de Perón que es maravillosa, y perdón porque me voy al carajo con todo esto, pero me parece que es importante porque hablo desde la que soy. Y Perón, cuando negociaba, en un momento, vos lo sabrás, negociaban con los empresarios el 50-50, o que los obreros querían que los empresarios terminan diciendo, pero general, coronel, qué sé yo, presidente, los obreros son muy ambiciosos. Y él le dice, ¿y ustedes no? ¿No? La gula de estos tipos hizo que tuvieran el estómago de sentarse en Campo de Mayo mientras a 2 kilómetros estaban haciendo mierda en un quirófano con la tortura a sus trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no querían, bueno, nada, querían el modelo que finalmente tuvieron. Y yo creo que nombrar eso en los juicios, el derecho es un discurso muy tosco, dentro del universo de social, de los discursos sociales, el del derecho es el más rústico de todos, y el que puede estar más acorde a los designios del poder o de los poderosos. Es fácil usar el derecho para ponerlo a disposición de los poderosos, y si no, basta con encontrarse con el dictamen de Marcelo Colombo de ayer, por ejemplo. Y acá también me hago cargo de lo que digo. Es muy difícil hacer que el derecho se ponga a disposición de los más vulnerados, ¿no? Desde los que no tienen voz, de los que no tienen ese poder. Pero el desafío político y el desafío militante más que político, o político en general también, histórico, es trabajarlo, es interpretarlo, es llenarlo de otras textualidades. En esta causa, enfrentar el desafío técnico de hablar del derecho de la resistencia, yo creo que eso fue lo diferenciador en ninguna otra causa. En otras causas sí se habla de militancia. Con el tema de la inteligencia, en esta causa se concentró esa lectura, porque fueron las 4 estructuras donde se vio claramente al desnudo cómo funcionaba, pero en otros juicios se habla de la inteligencia. Ahora, en ninguna causa se habla del derecho que tienen los pueblos, sobre todo en un país donde la democracia duraba 2 minutos con 5, de resistir a eso, ¿no? De resistir al hambre, de resistir a la represión. No se habla, es un tabú, no se habla entre nosotros los abogados, es como un tema... y se habló, y yo creo que parte de ese coraje que pudimos tener los abogados, porque no es fácil, qué sé yo personalmente me lo pensé, porque yo soy una empleada del Ministerio Público Fiscal, en definitiva, ¿no? Y también estoy sujeta a lo que pueden condicionarme o decirme. Por suerte nadie me dijo nada, si no hubiese mandado todo al carajo, pero digo, el impulso para poder hacer eso tiene que ver con eso que decía antes. Estaban ustedes atrás con esa certeza, con esa fortaleza, y mostrándonos en la cara ese sueño que nosotros todavía seguimos soñando. En ese sentido, la causa fue poderosa y empodera. Fue una cosa muy compleja desde lo técnico para las imputaciones y toda esa cuestión. Y creo que en ese sentido puede haber no sé si un parteaguas, pero sí como una base importante para repensar algo que no se piensa desde, porque digo, cuando uno piensa en la inteligencia en la dictadura, bueno, la inteligencia de la dictadura atravesó toda la democracia hasta llegar a hoy, y esa, si uno lo ve en los nombres, que se fueron adocenando ya desde antes del 76, porque cuando yo hablo que esto fue un genocidio, el genocidio fue siendo preparado mucho antes, desde los 50, desde los 60, con los reglamentos, con los tipos que se iban formando en las escuelas de inteligencia, no aparecieron no lo bajaron desde un colectivo
el 24 de marzo. Eso fue muy previo, muy armado, y esa estructura de inteligencia es la que después permitió que sucediera la AMIA, que se encubriera la AMIA, y que siguieran sucediendo un montón de otras cosas hasta llegar hoy día. Me parece que si alguien en algún momento, desde lo judicial, más allá de otros textos que se mencionan, lee eso, lo pone en dirección. Ustedes piensan que ahora tenemos que hablar, llegamos al momento de hablar de la mesa judicial construida entre jueces y servicios de inteligencia, es porque no entendimos nada de lo que pasó en la dictadura. Es eso. Entonces me parece que estas cosas hay que hablarlas, hay que discutirlas desde todos esos espacios. Un juicio, sobre todo un juicio de este tipo de criminalidad, no tiene que quedarse en el cartel o en la pancarta o en la enunciación, tiene que tener encarnadura y tiene que ser un permiso, como decía Víctor, para permitirnos nosotros hablar de la historia, no quedarnos clausurados y esperando eventualmente lo que diga un juez. Esto tiene que ser un disparador justamente para que se vuelva a abrir la historia, para que se vuelva a repensar la militancia. Lo que decía Víctor es eso, o sea, el desafío que tuvo la militancia en los 70. Y yo quiero que esté hoy, quiero que vuelva de alguna manera, ¿no? Esa manera de pensar el país, ese desafío entre esos dos caminos que nunca está saldado, y yo creo que nunca va a estar saldado, me parece que lo tenemos que alimentar con mucha fuerza, y creo que sean los pibes de los colegios los que estén ahí escuchando esto, que estén, yo espero que estén llenos de preguntas, que me atormenten a preguntas, que nos atormenten a preguntas, que nos polemicen, que nos digan, bueno, pero ¿y para qué? No sé, quiero que hablen, que se genere ese espacio de vitalidad, porque ese país sigue siendo el nuestro, y si seguimos por este camino, nos vamos a quedar sin país. Bueno, nada, creo que me fui, viste que te dije, Diego, que soy rebelde para contestar las preguntas. No me acuerdo qué querías que te diga, pero... No, me encantó. Creo que a todos nos pareció lo mismo. No, brillante, Gaby. Nada que objetar. Está más que respondido, y lo que dijiste coincido plenamente. Tengo otra, acá sí capaz, no te vas a escapar muy fácilmente. No, como precedente, digo, ¿no? Jurisprudencia, precedente, digamos, en lo que dejó esta sentencia, ¿no? Al haber condenado a la inteligencia, ¿no? Como estructura. Esto permite, por ejemplo, que se pueda imputar en algún otro juicio de aquí en adelante, que se pueda imputar a algunos miembros de inteligencia, por ejemplo, de un destacamento, por ejemplo, sin tener la certeza por ejemplo, del cuerpo de la persona que estuvo. Sí, vos, a ver, no hubiese hecho falta, no debía haber hecho falta esta sentencia para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, una vez que la sentencia está, más allá de que sea, me voy a poner técnica ya que querés, más allá de que sea el aparato de inteligencia, lo que permitió condenar al aparato de inteligencia fue el uso de una determinada teoría penal, ¿no? Y digo así, en términos abstractos, haya sido el aparato de inteligencia, haya sido, no sé, una banda de no sé qué otra cosa. El modo de leer la autoría es lo que permitió esa condena, despojada de todos estos condicionamientos, dónde estuvieron secuestrados, dónde fueron secuestrados, dónde estaban los tipos en el momento de estar, porque en general uno viene acostumbrado del juicio a las juntas, donde estaban los comandantes, o sea, las responsabilidades máximas, y siempre quedaba en el medio, que los abogados no suelen no poder resolver con mucha claridad, que son los del medio, los autores del medio, no el tipo que está dentro del centro clandestino pegándole a la persona tabicada, o sea, desmarcarse del centro clandestino y entender que la lógica de la represión no estuvo anclada, o sea, estuvo circunstancialmente anclada en un centro clandestino. Por eso yo a veces hiperbólicamente decía, ¿un centro clandestino es el campito o es el sillón de atrás de un auto, de un patrullero, de un Falcon? Eso es un centro clandestino si hay un tipo de inteligencia
torturando de alguna manera, arrancando información, ¿no? Como para generar esa paradoja y permitir que los juzgadores, que los abogados, nos desmarquemos de una mirada teórica que puede no ser tal. Yo siempre sostuve lo siguiente, que no me da mucha pelota con esto, que cualquier cosa, uno de los abordajes de los delitos de lesa humanidad es, por un lado, la imprescriptibilidad, ¿sí? No prescriben nunca, y por otro lado, la justicia universal. Se pueden juzgar en cualquier lugar. Entonces yo a veces digo esto, si alguno de estos crímenes puede ser juzgado, si Silingo pudo ser juzgado en España, u otro pudo ser juzgado en Roma, ¿por qué nosotros, a cualquier tipo de inteligencia, no lo podemos juzgar en cualquiera de las jurisdicciones del país? ¿No? Digo, el principio es exactamente el mismo. Con esto quiere decir que a la inteligencia nunca nadie le dio mucha pelota. Recién ahora está como, voy a ser cruda, pero está como medio de moda. Hace años que se viene juzgando la inteligencia. En el universo concentracionario del primer cuerpo de ejército, yo tuve varios casos donde se juzgaron sujetos de inteligencia que actuaron en el Atlético, en el Banco, en el Olimpo, en Vesubio. O sea, sucedió esto, no es que no se está hablando de eso. Lo que pasa que como ahora está concentrada, probablemente la sentencia empodere y anime a algunos jueces o algunos fiscales de instrucción o algunas querellas a que digan, bueno, vamos a juzgar. Yo hace años que vengo diciendo, hay que hacer un juicio por zona, por cuerpo de ejército, ¿sí? Cada cuerpo de ejército, todo lo que significó la represión en ese cuerpo de ejército. Entonces vos ahí tenés un corte de todos los centros clandestinos, todas las comisarías, todos los destacamentos, todo el aparato de inteligencia y todo el ejército que operó en esa zona. Eso nos permitiría agilizar los juicios, centralizarlos, concentrarlos, porque yo, por ejemplo, ahora estoy con el juicio de Campo de Mayo, que es lo previo a lo que pasó después, y lo leemos como contraofensiva por un lado. No, el exterminio fue una continuidad, desde el 75 que en Campo de Mayo secuestran a Quieto, hasta que se terminan yendo, es un continuo, no paró nunca. Nosotros lo recortamos en una causa. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, claro que se fue. El tema es que los juzgadores tengan ese desafío de investigar. Y pasa lo mismo por ejemplo, pasa lo mismo con la responsabilidad civil. Todo el mundo se rasga las vestiduras, los empresarios, la responsabilidad civil, y ¿qué onda? No pasa nada. Tal cual, sí, incluso eso de que sea un juicio, que sean, no sé, 3 casos, otro juicio por otros 4 casos aislados, no da cuenta del genocidio, ¿no? De la magnitud también. Bueno, no sé si alguien más de las invitados quiere agregar algo a todo esto. Bueno, gracias de nuevo por haberse sumado, por haber participado. Bueno, desde el programa, obviamente, todos los que participaron, a Gaby, Ani, Guille, Beto, mil gracias, docentes también que participaron, y bueno, algún que otro estudiante que habían ingresado, y bueno, después cualquier duda que tengan también, o pregunta que quieran acercarnos, quienes lo vean en la transmisión, también, bueno, podremos responder después por el correo, en todo caso, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado. Gracias. Gracias a todos.